Muy buena tarde, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. ¿cómo están? Bien, como cada clase vamos a iniciar pasando asistencia, ¿sí? Alzamos la mano, aperturamos micrófono o contestamos a través del chat, no hay ningún problema. A ver, vamos estando atentos. Bien, a ver. Daniela Arriola se encontrará todavía. Brien Vados, Valeria Barrientos, Helen Cabral. Correcto, Helen, gracias. Alistair Cayusani. Correcto, Alistair. Daniel Carrasco. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Karina Dávila. Todavía Karina. Janet Durán. Todavía Janet. Emilia García. Richard Guamán. Está Richard, correcto. Wilman Guamán. Todavía Wilman. Yendi Huasco. Ya, ahí veo a Wilman, correcto, Wilman. Yendi Huasco. Todavía. Presente, profesor. Buenas tardes. Ah, ya. Disculpe. Listo, Yendi. A ver, Marisol Malqui. Todavía Marisol. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas tardes. Silvia Mego. Todavía Silvia. Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está Silvia? Correcto. A ver. Carlos Milla. Correcto, Carlos. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está Yadira? Joana Nunayaye. Todavía Joana. Claudia Focori. Ahí está Claudia, correcto. Desiree Cifuentes. Todavía Desiree. Gianmarco Simón. Profesor, disculpe, buenas noches, Correcto. escribí por el chat. Desiree, ya, Sí, correcto. presente, profesor, disculpe. Listo, Desiree, no te preocupes, gracias. Gianmarco, correcto. Tatiana Turpo. Correcto, Tatiana. Pedro Urbano. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás, Pedro? Claudia Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Claudia? Edgar Villaseca. Correcto, Edgar. Y, a ver, en el chat he escrito Janet. Bien, Janet. Bien. Repaso, Daniela Arriola. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está Daniela? Correcto. Brien Vados. Todavía. Valeria Barrientos. Buenas tardes, profesor. Presente. ¿Cómo está Valeria? Correcto. Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está Karina? Marisol Malqui. Marisol Malqui. Correcto, Marisol. Joana Nunayaye. Bien. Ahí estamos todos. ¿No llamé a alguien? Todos, ¿verdad? Correcto. Bien. Bien, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. En la última clase nos quedamos ya ingresando hacia la sección correspondiente a la elaboración de la política. ¿Bien? Cuando nosotros
hacemos referencia a la política y antes de esto, ¿no? Identificamos el objetivo. Digamos, teníamos de acuerdo al ejemplo, habíamos obtenido 3 tipos de estrategias de intervención. Una primera en la cual aprovechábamos las oportunidades y 2 segundas donde identificábamos debilidades, estrategias que nos iban a ayudar a superar debilidades de acuerdo al ejemplo y a la matriz que habíamos desarrollado. Bien, esa era la intención. Estas estrategias de intervención se traducen al objetivo, ¿no? Una plantilla que vamos a utilizar para poder hacer la política y construir cada uno de estos apartados o secciones de la política es la que también compartí en el aula virtual y que se encontraba en un formato Word. ¿Bien? A ver, voy a compartir el formato Word. Y a ver, quiero hacer el juego de pantallas. Un segundo para que no me vaya. Correcto. Bien. Cuidado de que no se repita mucho, así que voy a estar un poco más en las pantallas para que no aparezca esa repetición. ¿Ya? Bien, ese formato es el que hemos estado compartiendo para poder desarrollar la política de gestión documental. Ahora, ¿de qué trata nuestra política? Nuestra política tiene una intención definida a través de las estrategias. Perdón, para que no se haga bulla. Ruido. Ya está. ¿Qué implica? Implica que las estrategias que nosotros hemos podido desarrollar a través, ¿no?, identificando en nuestra matriz FODA, se puedan convertir o trasladar hacia nuestra política. ¿Bien? Y que esas estrategias a su vez definan o delineen el proceder de los compromisos de la institución hacia los procedimientos, hacia los métodos de evaluación y hacia las intervenciones que vamos a tener también con los trabajadores o usuarios dentro de nuestra institución. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no?, pasamos estas estrategias a nuestra política, ¿no?, que sería en principio la gestión del documento, de documentos y expedientes, ¿no?, de documentos y expedientes electrónicos en los procesos de la organización. Bien. A nivel de las debilidades, de igual manera, ¿no?, era institucionalizar los procesos, procedimientos, gestión de documentos, sensibilizando e involucrando a los colaboradores, podemos también trabajadores, la organización. Y nuestra tercera estrategia, ¿no?, que era concientizar valor y relevancia, la relevancia de los documentos
organización y la sociedad. Bien, ¿no? Y tenemos un marco. Bien, este va a ser el marco que va a seguir en adelante nuestra política. Bien, y cuando nosotros hablemos de un alcance, ¿sí? Como esta es una política de gestión documental, ¿no? Recurrentemente una directiva, la que vayamos a revisar, ¿no? Una directiva cualquiera que revisemos, vamos a encontrar como alcance a quienes afecta, ¿sí? A quienes se involucra, a quienes afecta una directiva. En este caso, nuestro alcance con respecto a una política de gestión documental dista de eso, ya que va a ser enfocada en la gestión de documentos. Entonces aquí es importante que podamos responder las preguntas que teníamos en nuestra diapositiva respecto al alcance, ¿no? ¿Y qué decíamos? En este caso de objetivo, nosotros atendemos las estrategias que hemos podido identificar con nuestra matriz FODA. Bien, y vamos respondiendo, ¿no? ¿Cuáles son los fines que persigue la institución? ¿Qué va a permitir a la gestión de documentos en la organización? ¿Y qué relación estratégica existe? Y pretende fortalecer la gestión de documentos. Lo atendemos con nuestros objetivos. El alcance, vamos a tener que responder a 3 preguntas. ¿Qué documentos van a ser tratados? ¿Qué procedencia tienen los documentos que son tratados? ¿Y qué debe lograrse para con los documentos y expedientes? ¿Bien? ¿Qué implica aquí? ¿No? Poder definir primero qué documentos son tratados. Si nosotros al principio, dentro de nuestros objetivos, señalamos que vamos a trabajar de forma electrónica, ¿no? Y en este caso involucra también, ¿no?, todos los procesos que existan en la organización, entonces algo a lo cual ya estamos apuntando, además de posiblemente documentos analógicos, es decir, documentos en papel, es el trabajo con este tipo de nuevos formatos y nuevos soportes. Bien, entonces cuando nosotros vayamos a definir nuestro alcance, consideramos también esa condición respecto a los documentos, ¿no? El alcance estará centrado, en este caso, ¿no?, estará centrado en los documentos analógicos y electrónicos producidos por, ¿no?, las dependencias de la organización. Esa ya es una declaración de alcance, es decir, todo aquello que nosotros vayamos a definir en esta política ya van a ser aplicadas sobre documentos, ¿no? Ahora, existe una variable, ¿verdad? Porque nuestro alcance no solamente implica documentos, sino el conjunto, la unidad documental compuesta que vienen a ser los expedientes. Bien, entonces aquí tenemos que ser también específicos en ese plano, ¿no? Esta será centrada en los documentos y expedientes, ¿no? O aquí para hacer más la gestión documental estará. Entonces, ya está. Aquí también, por ejemplo, estaba cometiendo un error. Cuando nosotros redactemos una directiva o cualquier documento, siempre, inclusive, por ejemplo, cuando ustedes redacten su trabajo de investigación, la expresión siempre se efectúa en tiempo presente, ¿sí?, no en futuro, porque al lector, es decir, a quien lee el documento, estaríamos señalando que después de algún momento específico, recién se va a empezar a aplicar. ¿Sí? Entonces la redacción siempre tiene que ser en tiempo presente. ¿Sí? En cualquier tipo de documento de gestión que realicemos o redactemos, la redacción siempre es en tiempo presente. Bien, y aquí respondemos la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta, que era ¿qué documentos van a ser tratados o qué documentos van a ser procesados? Entonces la gestión documental se centra en los documentos y expedientes analógicos y electrónicos producidos por las dependencias de la organización. La segunda pregunta es ¿qué procedencia tienen los documentos tratados? Bien. Esta segunda parte de la pregunta, por ejemplo, la estamos respondiendo a este punto. Sin embargo, nosotros teníamos una variable,
Es decir, no solamente hablábamos de los documentos que producía cada uno de nuestros especialistas en las oficinas, ¿verdad? Sino que teníamos también otros roles que participaban dentro de nuestro sistema, ¿no? ¿Alguien recuerda quiénes? Se refiere a los documentos recibidos, profesor. Claro, así es. Ujú. Los externos, así como menciona Blanca, así es. Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, bien, tenemos identificados que nuestra política, nuestro compromiso abarca a los documentos que producimos, pero también tenemos que señalar que involucra a quienes presentan o ingresan documentos desde el exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos plantearlo como una estrategia? Puede ir en la misma línea, como puede ser en otra distinta, ¿sí? Lo importante, claro, es, como mencionábamos, es que sea concreto y claro. La gestión documental se centra en los documentos y expedientes analógicos y electrónicos producidos por las dependencias de la organización o recibidos, ¿no?, formalmente por esta. Es decir, son recibidos formalmente por esta persona, ¿no?, desde el exterior. Podemos puntualizarlo así, como podemos también variarlo a recibidos formalmente por ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una institución pública, por ciudadanos y personas jurídicas, o aquí, realmente por personas jurídicas y naturales, que vendrían a ser ciudadanos y empresas o entidades públicas, ¿no?, desde el exterior. Podríamos variar, pero ya estamos previendo cuál va a ser el universo, ¿no?, de documentos con los cuales vamos a estar trabajando, bien, para no perderlos de vista. Y luego la siguiente pregunta es, ¿qué debemos lograr con esos documentos y expedientes, ¿no? ¿Cuál era el propósito? ¿Recuerdan ustedes cuál es el propósito con respecto a los documentos, ¿no? ¿Qué buscamos nosotros que sobre cada uno de los documentos que se producen en nuestra organización? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que buscamos respecto a los documentos que se producen en nuestra organización? Se refiere a que sean confiables, que sean usables. Así es. Ese es el alcance que necesitamos sobre nuestros documentos. Entonces, claro, lo podemos desglosar a ese nivel de características, ¿no? Porque un documento tenía que ser auténtico, tenía que ser fiable, tiene que ser íntegro y tiene que ser... A ver. ¿Qué más tenía que ser? Usable, profesor. Exacto, profesor. Usable, profesor. Claro, tiene que ser usable, ¿no? Sí, es correcto, es el término. Entonces tenemos 4 características o cualidades que debe cumplir el documento para ser fidedigno, ¿no? Que era esa condición que se le da al documento cuando cumple con estas cualidades, ¿no? Entonces, ¿qué más, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? La gestión documental garantiza que los documentos producidos por la organización sean fidedignos. ¿Podemos dejarlo aquí? Sí, podemos dejarlo aquí. Sin embargo, también podemos precisar, ¿no? Sean fidedignos, es decir, ¿no?, auténticos, fiables, íntegros y usables. Bien. Estas 4 características no las olvidemos, ¿no? Y lo que más tampoco debemos olvidar son los controles que tenemos que aplicar sobre cada una de las características. Bien. Esto se aplica a nivel internacional, no solamente queda en Perú, sino que es
a nivel global. Cuando alguien pregunte ¿y qué controles aplicamos sobre los documentos? Es ahí, aquellos que nos permitan garantizar que los documentos sean auténticos, fiables, íntegros y usables. Si en algún momento se les precisa que eso se logra con la firma digital para el caso de los documentos electrónicos, entonces significa que necesitamos revisar más, ¿ya? La firma electrónica es un mecanismo pero garantiza temporalmente cualidades, y no son todas. Es decir, yo puedo firmar digitalmente un documento, pero no significa que sea fiable, ¿verdad? Habíamos hecho el ejemplo. Pero sí me garantiza integridad. De igual manera, puedo contar con un documento firmado digitalmente, pero que no sea usable, no sea accesible, no sea recuperable. También, claro que sí, ¿no? Si no tiene metadatos, de nada va a servir que se encuentre firmado, ¿verdad? Entonces, esos controles garantizan que nuestro documento, ¿no?, donde se encuentre, sea fidedigno. Para el caso del documento en papel, de igual manera, ¿no? Ya son las condiciones físicas o intrínsecas que están asociadas a ese documento, ¿no? La firma en sí misma, por ejemplo, manuscrito. Bien, correcto. Entonces, hasta este punto hemos respondido las preguntas para poder definir un alcance de política, ¿no? ¿Por qué? Porque si nuestro objetivo es garantizar documentos y expedientes electrónicos en los procesos de organización e institucionalizar estos procesos, entonces vamos a tener que aplicarlos sobre documentos y expedientes analógicos y electrónicos, ¿no?, en todas las dependencias, ¿no?, que son quienes las producen, así como aquellos documentos que recibimos desde el exterior. Ese es el alcance de nuestra política, sobre eso aplicamos. Y esos documentos van a tener que garantizar o van a tener que cumplir siendo fidedignos, ¿no?, y es decir, cumpliendo con esas cualidades. Bien, entonces hasta aquí aseguramos el alcance de la aplicación de nuestra política. Y luego vienen las responsabilidades. Cuando nosotros hablábamos de responsabilidades, delimitábamos previamente los roles, ¿recuerdan? Delimitábamos un rol de alta dirección, ¿no?, un rol de cargos directivos, un rol de los especialistas en archivos y gestión documental, los especialistas o los técnicos en informática, los productores, ¿no?, todo el personal, todo el equipo que producía documentos, y los externos que también participaban al momento que ingresaban o producían un documento para el trabajo dentro de nuestro sistema. ¿Bien? Y precisamente de eso se trata. Ahora, existen especialmente 6 aspectos que debemos considerar para que podamos gestionar documentos en nuestra organización. Implica la aprobación de directivas, el impulso o el desarrollo, es decir, el apalancamiento en la aplicación propiamente dicha, la planificación de cómo se va a ejecutar, no cómo debe ejecutarse, la ejecución en sí misma, y luego la formación y comunicación de lo que se va a trabajar. Bien, entonces, en una política, claro está, no vamos a explicar el cómo. Cuando vemos responsabilidades, vamos a explicar el quién. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Y definitivamente, cuando nosotros expliquemos el quién, en ese mismo momento también estamos otorgando o estamos viabilizando esa competencia para que lo haga. Lo más adecuado es que esa competencia converse con la competencia que ya tiene el área o el responsable en la institución. Bien, entonces podemos hacerlo de 2 maneras. Una manera es redactando, ¿no?, la competencia. Por ejemplo, ¿no?, si nosotros teníamos, aquí voy a llevarlo en algunas partes al ejemplo del IRTP para tener una figura, ¿sí? ¿Ya? Para tener una figura referencial. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de la responsabilidad de aprobación de documentos y políticas, ¿ya?, vamos a hablar de la responsabilidad de la alta dirección. Pero como esta es una política de la institución, no vamos a solamente señalar alta dirección, ¿verdad? Teníamos que ser mucho más precisos.
Entonces, veíamos en el caso del IRTP, ¿no? Cuando revisábamos sus competencias de roles, ¿no? Aquí tendré el Excel del ejemplo. A ver, creo que no tengo el Excel del ejemplo. Pero mencionábamos que la competencia para poder aprobar documentos de gestión, especialmente políticas, ¿no? De forma expresa, estaba señalada hacia la presidencia ejecutiva, que era el titular de la institución. Esto se condice o se relaciona también con lo que menciona la técnica de lo importante que es que una política, por ejemplo, sea aprobada por la más alta autoridad y no por la alta autoridad administrativa o por otros rangos menores a la alta autoridad. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros hablaríamos en un contexto y mencionábamos, creo aquí en un ejemplo, si hablamos de un ministerio, ¿no? El despacho del ministro, el ministro tenía que aprobar la política de gestión documental, ¿no? Aprobación. Si hablaríamos de una municipalidad, tendríamos al alcalde aprobando una política de gestión documental y esa sería su responsabilidad. Bien, si hablábamos, como decía, en el caso de nuestro ejemplo, era la presidencia ejecutiva. Bien, entonces aquí es la presidencia ejecutiva, cuenta con la responsabilidad para aprobar la política de gestión documental. Bien. Incluso podemos ampliar, ¿no? Como vamos a hablar de una actualización, podemos hablar de para aprobar y actualizar, ¿no? O seamos mucho más técnicos aquí, ¿no? Y modificar la política de gestión documental. Bien, como les decía, podemos redactarlo en una línea, ¿no? Puntualmente, en una línea, o podemos servirnos de esta matriz que ven aquí, un cuadro de doble entrada. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a colocar los roles específicos. Y aquí empiezo a colocar a quienes participan. Bien. Y como les mencionaba, teníamos los otros roles que estaban vinculados con el impulso, la aplicación, la planificación, la ejecución y la formación. En el caso de la aprobación, se quedaba con la presidencia ejecutiva, ¿no? Con un cuadro de doble entrada era muy rápido de completar. Bien. La presidencia ejecutiva también tiene que impulsar su aplicación, ¿no? Era algo que veíamos también de la presentación que teníamos sobre las responsabilidades. Pero también los cargos directivos, los jefes, por así decirlo, tenían que impulsarla, participaban en el impulso. Pero no solamente en el impulso, sino en la aplicación. ¿Sí? En la aplicación. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Luego nosotros tenemos, vamos a ir colocando a todos los que regularmente existen en nuestra institución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos a quien aprueba, ¿no? A quien impulsa, ¿quién más estaría impulsando, por ejemplo, la política de gestión de documentos o la gestión documental en la institución? Yo pregunto. Si traemos a colación, por ejemplo, el caso de IRTP. El Comité Evaluador de Documentos que estuviera. El Comité Evaluador de Documentos forma parte dentro de los roles. No es un rol específico, el Comité Evaluador de Documentos, ¿ya? No es un rol específico, sin embargo, ¿sí? Sí aplica, es decir, no impulsa el desarrollo de la gestión de documentos, ¿no? En términos de dirección, pero sí la aplica. Entonces, el Comité de Evaluador de Documentos se puede seguir para una fila adicional. Por ejemplo, voy a quitarle y ya está.
y el comité evaluador de documentos aplica. Ahí asume una responsabilidad el comité evaluador de documentos. ¿Quién más teníamos que participa en la gestión de documentos y que trabaja el impulso y la aplicación? Buenas noches. Disculpe, tal vez OPP. Hola, Pedro. Pedro, OPP, ¿en qué aspecto participaría? En el tema de planificar y tal vez evaluar en lo que se está gestionando. OPP de por sí participa en el comité evaluador de documentos, por ejemplo, ¿no? En la nueva modificación se ha incluido la participación de las oficinas de planeamiento, ¿no? o planificación, ¿no? Que vendría a ser el similar a OPP. Ya participaría aquí, en el comité evaluador de documentos, dentro de lo que es aplicación. Y como área, ¿no? Como área responsable de su procedimiento, ¿no? De otorgar presupuesto y planificar, entraría dentro del campo de todos los jefes, ¿no? Todos los jefes que involucran o desarrollan la aplicación y la impulsan de la gestión de documentos. Busquemos grupos genéricos que se condían con esta responsabilidad, ¿no? Y estamos olvidando El órgano de administración de archivos, profesor. Así es, el órgano de administración de archivos. Estamos olvidando nuestro pivot, ¿no? Aquel que funge de responsable del OAA. Y que para el caso específico del RTP, por ejemplo, mencionábamos que se encontraba en la gerencia general, ¿no? A partir de la unidad de atención al ciudadano y gestión documentaria. Bien. ¿Qué hace el órgano de administración de archivos? También impulsa, también aplica, Planifica también. planifica, así es, ¿no? Planifica. ¿Pero qué más hace el órgano de administración de archivos? Hasta aquí se van. También forma y comunica. Entonces, ¿hay más actividades que tiene que hacer? Sí, hay más actividades que tiene que realizar. Bien. Ahora, si nos vamos al rol de los servidores, por ejemplo, ¿no? Aquí todos los servidores vamos a colocar los servidores del sector público, podemos colocar trabajadores o colaboradores. Nuestros colaboradores o los trabajadores, ¿qué tipo de responsabilidad asumirían en nuestra matriz? De ejecución. De ejecución. Correcto. Puntualmente de ejecución. Ellos van a realizar todo lo que se defina, ¿no? O se disponga como un lineamiento dentro de la institución. Bien. Los locadores terceros, que son ese conjunto de externos que tenemos, También ejecutan. ejecutan. Y lo mismo sucede con los ciudadanos, ¿verdad? Para el caso del sector público, porque aquí puede cambiar, por ejemplo, ¿no? Para el sector privado hablaríamos de clientes, ¿no? Que tienen que llenar algún formulario, ahí entran ellos, locadores terceros, ¿no? o servicios, o consultores, por ejemplo, que también interactúan en las instituciones privadas, ¿sí? Serían de ejecución. Profesor, ¿los ciudadanos también podrían ser impulsores? Impulsores... En el sentido de que, por ejemplo, por ellos es que se hacen esas mejoras. Impulsores, no necesariamente, porque tendrían que tener una participación directa sobre el desarrollo. Indirectos, ¿no? Claro, es decir, por ejemplo, yo impulso generando una orientación, un encargo, una indicación. Entonces los jefes regularmente lo hacen cuando delegan, por ejemplo, al responsable del archivo de gestión. Le delegan la actividad e impulsan. Luego pueden definir a nivel, ¿no? de su área, de su oficina, que se cumpla con la utilización de ciertas plantillas de documentos, ¿no? Impulsa. De igual manera puede condicionar en la práctica, ¿no? En el día a día, que los documentos se estén firmando correctamente, también va impulsando, ¿no? Y va aplicando. Entonces, esa incidencia directa es la que caracterizaría a aquellos que son responsables de impulsar, ¿no? Porque si a los ciudadanos le damos esta responsabilidad, ellos ya probablemente no podrían, ¿no? De alguna manera no podrían impulsar la gestión de documentos.
en ese sentido. Entonces, tenemos estas dos formas de poder definir responsabilidades en la política. Profesor. Sí, Daniel, adelante. Disculpen, no, de repente se me pasó y no lo escuché muy bien, pero ¿cuál es la diferencia entre aplicación y ejecución? Entre la aplicación y ejecución. Ya, correcto. La aplicación estaría relacionada con la aplicación de la política. Voy a hacerlo más puntual acá. De la política de gestión documental. La ejecución va a estar más asociada con las labores operativas, operaciones de la gestión de documentos. Y cuando nosotros aplicamos la política, que es lo que estamos desarrollando en este momento, vamos a definir ciertas responsabilidades que no van a ser posibles de ejecutar operativamente por los que estamos identificando a este nivel. Bien, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, más abajo vamos a definir en qué sentido va a estar orientada la captura de los documentos. Bien, y vamos a hacer referencia, por ejemplo, al uso de metadatos. De forma puntual, ¿no? Los servidores, los locadores o los ciudadanos no van a poder aplicar esa estrategia. Quienes sí van a poder aplicar la estrategia de la política van a ser el órgano de administración de archivos, el comité, criterialmente, y los jefes o directores, o en este caso los mandos medios, también de forma estratégica. Operacionalmente, sí se ejecuta, ¿no? Por parte de los locadores, servidores y ciudadanos. ¿Bien? Entonces, cuando se definen los procedimientos, ya digamos, los instructivos, los manuales, ¿no? Los procedimientos específicamente, ahí es donde ya hablamos de la ejecución directa, ¿no? Es decir, por ejemplo, los metadatos de captura son y deben registrarse tanto. Entonces los servidores van y registran, ¿no? Registran o generan o firman y se genera la fecha o la captura de los documentos. Si hablamos de la digitalización, ellos son los que digitalizan de forma directa, pero a nivel de operación. ¿Sí? Si no, lo puntualizo aquí un poquito más, ¿ya? Es aplicación estratégica. Ahí. ¿Sí? ¿Ahí se entendió la diferencia, Daniel? Sí, profesor, hasta donde yo entiendo, entonces la aplicación va más que todo, ¿cómo se diría? Dirigida a las áreas responsables de aplicar la política. Correcto, aplicar la estrategia definida en la política, así es. La ejecución ya más que todo es a nivel operativo, nada más. Así es, quienes van a aplicar, van a ejecutar actividades u operaciones de gestión de documentos. Ok. Sería como la mano de obra, ¿verdad? Algo así, sí. Algo Estaría más así. asociado a las operaciones, así es. Sí. Bien. Bien. Hasta este punto, a ver, pregunto. A nivel de cómo se ha definido el alcance, ¿ha estado claro? ¿O tendremos alguna duda? ¿Todo bien? A ver, voy a ver por si acaso. Eso creo que va a variar, profesor, dependiendo de la institución también, ¿verdad? Así es, sí. Hay instituciones que van a poder apuntar a algún tipo de condición o situación específica para los documentos. Por ejemplo, va a haber algunos que probablemente apunten no netamente a lo electrónico, sino a lo híbrido. Pueden ampliarse algún tipo de alcance respecto a cuál es el objetivo en la gestión de documentos también, hacia dónde quieren llegar, de acuerdo a sus estrategias. Bien. Sí, eso puede variar. En realidad, cada política va a irse ajustando a la realidad de la institución. Bien. Y tendremos preguntas sobre las responsabilidades. Sí, tenemos dos formas, ¿no? Una, escribimos lineal. Y dos, es crear una matriz e ir marcando, ¿no? Quién va asumiendo cierta responsabilidad dentro de la gestión de documentos en la organización.
Pero profesor, ¿la matriz sirve para redactarlo o se puede colocar solamente la matriz? Se puede colocar solamente la matriz, es decir, lo que se procura, ¿no? Como es una política, es ser lo más puntual posible. Entonces yo puedo redactar, ¿no? Por ejemplo, hacia el ejemplo de la primera línea. La presidencia ejecutiva cuenta con la responsabilidad o es responsable de aprobar y modificar la política de gestión documental. Punto. Siguiente línea, ¿no? Los gerentes, directores y jefes son responsables de impulsar y aplicar estratégicamente la política de gestión documental. Punto. O en su defecto, utilizamos esa matriz, que también permite resumir las responsabilidades de cada rol. Bien, aquí no somos específicos. La matriz da una mirada más rápida. Así es, ¿no? Porque el propósito es que quien revise nuestra política sepa quién aprueba, quién ejecuta, quién aplica, quién da seguimiento, quién planifica, quién forma, quién comunica. Y que de esa manera, a una pasada solamente, sepan identificar a los responsables. Y por eso lo podemos hacer en una matriz o lo podemos hacer en cada línea. Si nosotros ya caemos a algo más específico, ya dejaríamos de hablar de la política y lo convertiríamos probablemente en una directiva, por ejemplo. En una directiva sí puedes ser más específico en el tema de responsabilidades. Pero como es una política, apuntamos a que se puedan cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Con los compromisos, y cómo y quiénes van a asumir responsabilidades para cumplir esos compromisos. Bien, ¿tenemos alguna duda? Seguimos. Profesor, una consulta, con lo último dicho, o sea, si es que, o sea, esto fuera una directiva, ya no sería a nivel de comité evaluador documentos, sino ya tal vez sería por las unidades orgánicas propiamente que intervienen, ¿no? O sea, podría ser en este caso tanto el OPP como el OAJ, ¿no? Claro, ahí varía. Por ejemplo, cuando hablamos de una política de gestión documental, estamos dando referencia y relevancia a los compromisos para poder gestionar documentos. Cuando nosotros hablamos o redactamos una directiva, sí establecemos una equivalencia directa de los que participan en cuestiones específicas, ¿no? Por ejemplo, en la sección de responsabilidades en una directiva vamos a señalar, ¿no? Es responsabilidad del gerente general, 2 puntos. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? O de la gerencia general, tal cosa, tal cosa. Es responsabilidad de la oficina de planificación o planeamiento, 2 puntos. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿No? Puede ser habilitar el presupuesto oportunamente, identificar y articular las actividades operativas con los requerimientos realizados para la atención de los bienes y equipos, ¿no? Si hablamos de responsabilidad de la oficina de informática, por ejemplo, ¿no? Empezamos a precisar. Responsabilidad de la oficina de informática garantizar la continuidad del equipamiento informático, ¿no? Utilizados para la gestión de documentos, brindar soporte para la reparación o para el mantenimiento de los equipos. Empezamos a desglosar mucho más, ¿no? Y como dices, ya empezamos a tocar las responsabilidades con la institución que tiene cada uno, ¿no? Oficina de asesoría jurídica, brindar asesoría o soporte legal, ¿no? Participar en las controversias legales, ¿no? O de índole jurídico, por ejemplo, ¿no? Ahí tendríamos esa variación. ¿Sí? Bien, Pedro. A ver. Entonces, hasta este punto estaríamos hablando de responsabilidades con respecto a la gestión documental, ¿no? Y su implementación. Y luego pasamos a los procedimientos, ¿no? En los procedimientos también tenemos preguntas específicas que responder. Bien. En los procedimientos vamos a responder, aunque son varios procedimientos, así que vamos a tener varias preguntas que responder, pero de igual manera de forma puntual. Sí, de forma puntual. Por ejemplo,
Para el caso de la creación, ¿no? Vamos a poder responder preguntas como: ¿cuál es la relación del procedimiento con el documento y expediente? ¿Cuál sería nuestra estrategia allí para el tema de creación de documentos? Ustedes saben qué implica la creación del documento, ¿no? ¿Qué usamos? ¿Qué instrumentos utilizamos, por ejemplo? ¿No? ¿O qué instrumentos debemos utilizar? ¿No? ¿Y cuál es la relación que tiene el procedimiento con el documento y expediente? Bien, entonces, ¿hacia dónde apuntaríamos con nuestra política? De acuerdo al compromiso que hemos establecido como objetivo, por ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos un objetivo que es que los documentos y expedientes se correspondan, ¿no? Y existan dentro de todos los procesos de la organización. ¿Qué estrategia tendríamos aquí? A ver. Profesor, usted mencionó de que estábamos hablando al inicio de los documentos digitales, entonces que al momento de la captura sea de un tipo de modalidad o de que tome un cierto criterio, ¿podría ser? A ver, desarrollo un poco más ello, Blanca. Ay, ok, sino que me lleno de muchas ideas. Lo que pasa es de que podría ser que, como estábamos hablando de documentos digitales, entonces que al momento de crear un expediente, ya sea por contrataciones, por el procedimiento o proceso que sea, al inicio sea de una modalidad, ya sea subiéndolo de frente al sistema de gestión que tenga la institución. Ya. Sí, a ver, esa pregunta, creo que esa respuesta creo que la atendemos con la primera pregunta. Perdón, con la segunda. Con la segunda. Claro, aquí, por ejemplo, recuerdo que una de las compañeras la semana pasada habló de los metadatos, ¿no? En el tema de metadatos se responde con la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál será el uso de metadatos y los momentos de captura? ¿No? Cuando hablamos de momentos de captura, precisamente son creación. Después de la creación, pero casi simultáneamente, ¿qué momentos existen, ¿no? Y allí, por ejemplo, entra el tema de digitalización, ¿ya? Pero cuando nosotros queremos hablar de la creación del documento y nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la relación del procedimiento con el documento? ¿No? Porque también puede ser la pregunta, ¿a partir de qué creas un documento y o expediente, ¿no? ¿O por qué creas el documento y expediente? Si nos preguntan o nos hacen ese tipo de preguntas, nosotros, ¿qué podríamos definir como estrategia? Considerando que ya tenemos como un norte, ¿no? Que todos los procesos de nuestra organización tienen que involucrar documentos y expedientes creados de forma, digamos, bien identificada, ¿no? De forma identificada. Cuando pensemos en creación de documentos, ¿ya? Para ponerlo quizá un poquito más en sencillo, cuando nosotros pensemos en creación de documentos, porque va a pasar, ¿no? A menudo pasa, ¿no? Casi a diario, viene una oficina y les dice a ustedes, tengo este procedimiento y quiero generar ese documento que haga. Necesito este documento, ¿no? Y lo que va a hacer es presentarles a ustedes probablemente una propuesta de qué información necesita que vaya en el documento, ¿no? Y como dueño del proceso es razonable, ¿no? Es decir, ellos van a plantear qué necesita su procedimiento para poder tramitarlo, ¿no? Si yo quiero solicitar una beca, ellos van a considerar qué aspectos necesitan para la beca. Si Los requisitos sería, profesor. Claro, ya vamos exacto, ya estamos viendo por ahí, ¿no? Es lo que necesitamos nosotros tener presente, ¿no? ¿Qué requisitos necesita el procedimiento dentro de la tramitación para que nuestro documento, ¿no? sea definido adecuadamente? Entonces, cuando hablamos de requisitos para un procedimiento que se contienen en un documento, vamos a terminar definiendo lo que es el tipo de documento o el tipo documental, ¿no? Y nos vamos a volcar a la tipología.
Ahí vamos a definir, por ejemplo, si quieren un documento para, ¿no?, mover una televisión, un mueble, un escritorio de un lugar, de una sede para otra sede, y el que va a hacer el movimiento está preocupado y dice, pero ¿qué me faculta a mí, qué me protege a mí en que mientras que hago este traslado, ¿no?, nadie me detenga, ¿no?, ni me quite el objeto? ¿Qué me ayuda a mí? ¿Quién me faculta? ¿Quién me habilita esto? Entonces ahí, por ejemplo, donde se crea, ¿no?, el documento de guía de desplazamiento, ¿no?, porque toda guía tiene ese propósito, ¿no?, garantizar el control y la autorización del que custodia temporalmente el bien o el objeto. Y entonces es por eso que cuando, por ejemplo, existe la entrega de un bien que sirve como constancia o una guía de remisión, en el caso interno, una guía de desplazamiento con bienes patrimoniales. ¿Bien? Entonces, todo obedece a qué es lo que se está necesitando en el procedimiento y qué tipo de documento tiene que partir o crearse para atender esa necesidad en el procedimiento, ¿no? Entonces, los requisitos del procedimiento, claro, van a ser importantes para poder definir esa tipología de documento. Entonces, cuando creamos documentos, estratégicamente vamos a necesitar ese instrumento del cual hemos hablado, ¿no?, que es el catálogo de tipologías. Y quizá dentro de Y para los ciudadanos, profesor, disculpe que lo corte, sería el TUPA. El TUPA es un documento de gestión, ¿no? Es un documento de gestión administrativa. Dentro del TUPA, ¿no?, que era algo que revisábamos, dentro del TUPA sí están los procedimientos que solamente son de acceso al ciudadano, o que son tramitados por el ciudadano, ¿no? Algo que mencionábamos, a ver si aquí puedo... A ver, permítame... Para no confundir al TUPA. A ver. Creo que aquí... Ajá, aquí tengo. Ya. Voy a aprovechar este espacio, ¿ya? Nosotros decíamos que en una institución existen muchos procedimientos. Cada actividad... Mejor voy a... Mejor trabajo con cuadros. Tenemos nuestra institución. En una institución nosotros tenemos... Ahorita nos deja. Ya está. En una institución nosotros tenemos muchos procedimientos, ¿no? Cada procedimiento que nosotros tenemos equivale a la formación de un expediente, ¿sí? Y para poder desarrollar, ¿no?, estos procedimientos, ejecutarlos, para poder ejecutar estos procedimientos nosotros necesitamos cumplir con requisitos, ¿no?, también conocidos dentro de lo teórico como insumos. Necesitamos insumos para poder ejecutar estos procedimientos, ¿no? Son estos requisitos de los cuales también mencionaba Blanca. Ahora, como decíamos, estos procedimientos son genéricos para toda la institución, pero dentro de la institución vamos a tener dos tipos de procedimientos, ¿sí? Unos procedimientos que son de uso, para el caso de las entidades públicas, ¿sí?, que son de uso del ciudadano, ¿no?, o persona jurídica privada, ¿ya?, también ya denominados en conjuntos como administrados. Estos procedimientos se contienen obligatoriamente
en lo que se ha denominado como TUPA. Ahí está la relación de todos los procedimientos que son utilizados por el ciudadano, ¿no? O administrados, todo lo que son al exterior. Especialmente reflejan los servicios que brinda la institución a los administrados, es decir, al público en general, ¿no? Es por eso que en los TUPA, por ejemplo, de RENIEC encontramos renovación de DNI, ¿no? Emisión del DNI si han habido menores de edad, por ejemplo, emisión de copias de partidas de nacimiento, ¿no? Si vamos al sector educación, encontramos la emisión de certificados de estudios. ¿Bien? La emisión de un certificado de estudios tiene todo un conjunto de pasos para poder lograr la emisión. Es decir, alguien tiene que solicitarlo, ¿no? Luego tiene que ser revisado o consultado los datos para poder elaborar el certificado, luego viene la elaboración del certificado, luego viene la firma del certificado, luego viene probablemente la visación o el visado del certificado, luego viene la notificación o entrega de ese certificado, ¿no? En resumen. Entonces, todos estos pasitos, ¿no?, que van existiendo constituyen el procedimiento. Y en este mismo conjunto de pasos se van generando documentos que forman el expediente. ¿Bien? Entonces, cuando esto es público, de índole público, son utilizados en mayor medida por el administrado, y por eso la ley señala que tienes que señalárselo, tienes que publicarlo, tienes que mostrarle cuáles son esos procedimientos que los ciudadanos pueden seguir para tramitar en la institución. Y todos se contienen en el TUPA, ¿no? El TUPA tiene una estructura un tanto más amigable, ¿no?, mucho más informativa, para que los ciudadanos puedan saber, además de los pasos, ¿no?, los requisitos que tienen que cumplir, si tienen que realizar algún tipo de pago, por ejemplo, ¿no? Además de eso, también se le señala cuánto tiempo como máximo se le tiene que atender, quién les va a responder, ¿no?, qué canales existen para poder darle seguimiento, consultar cómo va su expediente, ¿no?, su solicitud. Bien, todo eso se contiene en el TUPA cuando existe un servicio que la entidad presta a los administrados o al público en general. Y se contienen en el TUPA. ¿Bien? Ok. Ahora, vamos a colocar un poquito más abajo. ¿Sí? Ahora, distintos están... ¿sí? Pero por otro lado tenemos procedimientos que no son de uso del ciudadano. ¿Ya? Que no son del uso del ciudadano. Por ejemplo, tenemos que realizar la compra de un escáner. ¿Sí? Esa es una necesidad que tenemos como oficina, ¿verdad? Como una oficina tenemos esa necesidad y realizamos nuestro requerimiento hacia el área, hacia la oficina de administración o quien sea competente de recibir nuestro requerimiento. ¿Bien? Entonces empieza con mi requerimiento, pasa a la oficina de administración, se visa, pasa luego lo derivan a la oficina de logística. Logística empieza la convocatoria pública de proveedores, ¿no? Hace un estudio de mercado, emite su estudio de mercado, valida, ¿no?, que se encuentre conformes con las especificaciones del proveedor, luego pide disponibilidad presupuestal, luego pasa a la aprobación de la compra, y luego se ejecuta la compra y se emiten las conformidades de que se compró correctamente. ¿Bien? Cada uno de estos pasos, ¿no?, como el otro procedimiento, necesita esos insumos, esos requisitos que se encuentran en el requerimiento en sí mismo. Y cada uno de estos pasos también termina produciendo un documento que conforman en conjunto el expediente. ¿Sí? La misma naturaleza, digámoslo así, ¿no?, la misma naturaleza que los procedimientos que son para los ciudadanos. La única particularidad es que no inicia, ¿no?, desde el exterior con el ciudadano o con una empresa privada o con otra entidad pública, por ejemplo. Simplemente es un procedimiento, digámoslo así, pongámoslo entre comillas, interno. Bien. Entonces tenemos de esos dos tipos de procedimientos en nuestra institución. Todos en conjunto se van a colocar. Otra vez, permítanme. Todos en conjunto
se van a colocar en el MAPRO, ¿no? Nosotros habíamos visto que el MAPRO es el manual de procedimientos. El manual de procedimientos es el conjunto de procedimientos, nada más. Profesor, ¿los procedimientos TUPA también van a estar en el MAPRO? Sí, van a estar en el MAPRO. El TUPA, recordemos que lo que procura, ¿sí?, es publicar los procedimientos, pero de una forma mucho más informal, es decir, con información complementaria que le sirva al ciudadano para poder monitorear, darle seguimiento de forma transparente a su solicitud. Es por eso que el TUPA tiene un formato particular, un formato específico particular, ¿sí?, distinto a los procedimientos que son definidos para el manual de procedimientos en la norma técnica del 2018. ¿Bien? Entonces vamos a tener de estos dos tipos. ¿Bien? A nosotros, ¿qué nos interesa como archivistas, como archiveros? ¿Qué nos interesa? Nos interesa precisamente, ¿no?, para los que son dueños del procedimiento, nos puedan decir, uno, qué documentos se producen durante ese procedimiento que me va a permitir a mí a formar el expediente. Bien, eso es uno. Y dos, cuál es la estructura de la información que necesita ese procedimiento, ¿no?, es decir, qué requisitos necesita el procedimiento en los documentos y que sean suficientes, ¿no?, para desarrollar o ejecutar correctamente el procedimiento. Bien, cuando nosotros identificamos esto, ¿ya?, lo único que va a seguir, ¿no?, y eso entiendo que lo estamos viendo también en el curso de organización, es la definición de las tipologías documentales. ¿Bien? Es precisamente poder descartar, ¿no? Si en algún momento nos dicen, que me ha pasado, por ejemplo, ese tema y lo he traído a colación, es, quiero tener una papeleta de traslado de bienes, ¿verdad? Vienen, ¿no?, y nos proponen papeleta de traslado de bienes. Y nosotros revisamos, ¿no?, y bueno, precisamente por la formación sabemos que no hablamos de una papeleta, ¿no?, porque si la intención es trasladar bienes y mantener la custodia, estamos hablando de una guía, no estamos hablando de una papeleta, ¿no? Una papeleta tiene otros fines, en realidad, que son más de tipo reporte, de tipo notificación de actos, digamos, no adecuados con lo regulado de forma vigente. Entonces, tienen finalidades distintas. Una papeleta de una guía tiene finalidades distintas. Nosotros discernimos precisamente que se definan correctamente. ¿Bien? Y los vamos categorizando, de forma que podamos saber qué documentos se contienen en ese expediente. Entonces, nuestra estrategia en la política va a apuntar hacia eso, ¿sí?, que exista una adecuada, ¿no?, identificación y aplicación de tipologías documentales, ¿bien?, en los expedientes que son resultados de los procedimientos de la organización. Y eso va a estar acá. Y podemos decirlo de distinto modo. Eso es, como lo acabo de decir, es una forma, ¿no?, porque a lo que apuntamos es incluso poder definir que necesitamos contar con un catálogo de tipologías documentales que nos permita precisamente crear de forma certera, de forma adecuada, documentos en los procedimientos o en los expedientes. ¿Sí? A eso se resume nuestra estrategia en la creación de documentos. ¿Bien? Para que no se vayan a crear cualquier tipo de documentos, para que no se vaya a crear, no decíamos, si la competencia de aprobar de firmar un convenio es del titular, que no lo esté firmando el administrador, por ejemplo, ¿no? Salvo que haya una delegación, nosotros también comprobamos eso. Bien, tengámoslo muy en cuenta en el tema de estrategia. A ver, voy a borrar esto, ¿sí? Profesor, y entonces para ponerlo en la política, nosotros podemos poner algo muy general, que todos los procedimientos que se lleven a cabo en la institución tal cumplan con los requisitos o con los tipos documentales que integra cada expediente, algo así. Así es. Tal cual, Blanca, tal cual. Esa es la intención de la política.
que nosotros, por ejemplo, si alguien pregunta, ¿ay, cómo creamos documentos? Al leer la política, entiendan que hay tipos de documentos que son resultado de los procedimientos y que conforman expedientes. Podemos apuntar y señalarlo también utilizando un catálogo de tipología documental, y la persona en una sola línea va a poder entender cómo creamos documentos en nuestra institución. Bien, ya como mencionaba en el... Haciendo también referencia al MAPRO, como usted también lo indicó. Sí, podemos generalizarlo dentro del manual de procedimientos o a procedimientos en específico, ¿eh? No habría problema por esa parte. Y ahí también, por ejemplo, cuando declaramos o utilizamos el término de procedimientos, también vamos involucrando, ya en el modelo, por ejemplo, vamos a poder involucrar al área competente de definir procedimientos, como es el área de planeamiento, racionalización, por ejemplo, ¿no? Ya utilizando ese término de procedimientos. Bien, a ver, lo vamos volviendo texto. A ver, por ejemplo, Blanca, me decías. De que todos los procedimientos que se lleven a cabo en la institución cumplan con la tipología documental propia de cada uno de los requisitos. No, ya me olvidé. Sí pasa, no te preocupes. Sí, a veces surgen las ideas y tengo que anotarlas, profesor, porque después me olvido. A ver, voy a borrar este cuadrito. Segundo. No, pero ya con ese ejemplo que puso quedó mucho más claro, profesor. Listo, genial. Dice, todos los procedimientos que sean desarrollados en la organización deben cumplir con los requisitos, o no, deben cumplir cumplen con los requisitos. A ver. Como se mencionó también, que podrían estar incluidos en el catálogo, ¿no? A ver, ponemos los requisitos necesarios para el cumplimiento de todos los procedimientos que sean desarrollados en la organización cumplen con requisitos, atendidos a través de los documentos que de manera conjunta conformarán expedientes. En una siguiente línea podemos señalar, ¿no?, la tipología documental se define mediante un catálogo. Hasta ahí podemos señalarlo, pero ya la idea ha quedado, al menos, que es lo importante. Bien, con respecto a la creación. Bien, todos los procedimientos que sean desarrollados en la organización cumplen con requisitos atendidos a través de los documentos que de manera conjunta conforman expedientes. En presente aquí. Conforman expedientes. La tipología documental se define mediante un catálogo. Expediente se define mediante un catálogo. Ya está. ¿Sí? Puntualmente, ¿no? ¿Podemos ser más claros? Yo estoy seguro que sí, lo van a poder hacer mucho más claro todavía. Bien, pero esa es la intención con respecto a las creaciones, al procedimiento de creación. Bien, ahora pasamos al procedimiento de captura. ¿Cuál va a ser nuestra? Aquí tendríamos que responder a cuál será el uso de metadatos y los momentos de captura y con qué instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos? ¿Cuáles van a ser nuestros momentos de captura con los documentos? No, si estamos hablando de documentos en papel y documentos digitales, ya. ¿Cuál sería nuestra estrategia aquí? ¿No? Recuerden que el procedimiento de captura tiene como propósito garantizar la asociación, ¿no?, o el nexo entre el documento que hemos creado, que se está creando, y nuestra institución. Es decir, apenas se firma ese documento, el documento empieza a generar, ¿no?, y a confirmarse
los metadatos o los datos intrínsecos también cuando se firma de forma manuscrita, ¿verdad? Ya existe un productor cuando se firma. Pero mientras que no se firme, ese documento, al menos no es documento de archivo. ¿Bien? Entonces, en la captura vamos a estar refiriéndonos a eso. ¿Cuál podría ser o cuál sería nuestra estrategia aquí? Ahí podríamos ver, profesor, qué tipos de sistemas son los que se emplean para cada tipo de procedimiento también. Bueno, el SGD, el CIAF y todos los que integren. ¿O no? Ya, es un buen punto. A ver, desarrollarlo un poco más. O sea, podría ser de que al momento de crear un expediente, porque todo nace de un tipo de necesidad, ahí mismo registrarlo en el sistema de gestión documental que emplee la institución. Profesor, de repente en este caso es hacer un buen uso de las herramientas informáticas, ¿no? De cómo colocar ahí la imagen, cómo es la forma del documento. En este caso puede ser eso. O sea, el uso adecuado de las herramientas informáticas, ¿no? Para la creación del documento. Ya, a ver, claro. Ya, está bien, sí. A ver, tenemos allí una idea con respecto a la captura, ¿no? Como la captura implica, estamos trabajando en este caso, nuestro compromiso está asociado a los documentos electrónicos, entonces la captura va a estar vinculada como estrategia también a la utilización de aplicaciones informáticas, ¿verdad? Aplicaciones informáticas que tienen que permitirnos, ¿no? Ahí viene el punto de estrategia, tiene que permitirnos registrar, ¿no?, los metadatos de gestión y de preservación, ¿no?, para dar condición, o sea, para condicionar a las aplicaciones informáticas. ¿No? Recuerden que no las vamos a mencionar directamente porque en nuestra política no aprobamos una herramienta en sí misma, ¿ya? Es conveniente que se apruebe con una directiva, es decir, nosotros aceptemos, ¿no?, que vamos a trabajar con la aplicación Sistema de Gestión Documental, o la aplicación Alfresco, o la aplicación Firma OMPE, Refirma, ¿no?, que son aplicaciones informáticas, ¿no? La formalizamos su utilización a través de una directiva, ¿no?, o también lo podemos hacer a través de una resolución específica, ¿ya? En la política no coloquemos los nombres específicos, pero sí aludamos a la importancia que tiene que cualquier aplicación informática que utilicemos, ¿ya?, tiene que capturar o utilizar metadatos. ¿Bien? Hasta ahí tenemos una estrategia, por ejemplo, ¿no? A ver. Sí, la captura documentos. No, creo que estoy empezando mal. A ver. Las aplicaciones informáticas. Las aplicaciones informáticas utilizadas para permiten que datos mínimos de los documentos creados, gestión y preservación. ¿Sí? Ahí tenemos una condicional, ¿ya? Una condicional para las aplicaciones informáticas. Bien, eso es uno. Ahora, la siguiente pregunta es, la otra parte de la pregunta es, ¿en qué momentos capturamos? ¿Ya? Aquí, dato, cuando nosotros hacemos referencia a metadatos mínimos, y si bien eso lo vamos a ver en metadatos, cuando existen, o mejor dicho, existen tres tipos de metadatos, ¿bien? Los mínimos u obligatorios, los complementarios
y los condicionales. Bien, los metadatos mínimos u obligatorios son aquellos metadatos que, valga la redundancia, deben existir sí o sí. Estos metadatos son definidos, en el caso del sector público, son definidos normativamente, es decir, existe una norma de acuerdo a quien tiene la competencia de emitirla, que define cuáles son los metadatos mínimos. En el sector público, para el caso de los documentos, se han definido los metadatos a través del reglamento de la Ley de Gobierno Digital, sector público peruano. Sin embargo, este mismo reglamento habla de metadatos mínimos u obligatorios para los expedientes, que es algo que también tendríamos que colocar aquí. Entonces, y expedientes. Bien. Estos metadatos mínimos de expedientes todavía, al menos al momento, no se han definido formalmente. Sin embargo, existen, ¿no?, metadatos mínimos que la norma en anteriores condiciones ya ha ido definiendo, ¿no? Para un expediente, por ejemplo, se ha hablado siempre de un número, código o identificador unívoco, ¿verdad? Ese es un metadato, por ejemplo. ¿Bien? Profesor, disculpe, y ahí en la captura nosotros podemos mencionar el tipo de normativa que regula para esa institución el tipo de documentos digitales. ¿O no es necesario? Sí, en la política no es necesario, ¿no? Tampoco nos daría el espacio para poder hacerlo. Sin embargo, cuando desarrollemos el procedimiento de captura, es decir, cuando ya señalemos cómo se captura, allí sí podemos hacer referencia, pero teniendo cuidado siempre con hacer referencia al marco normativo vigente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la norma, de acuerdo en realidad con cualquier tipo de condición social y diferentes efectos, puede ser modificada, ¿no? Entonces, colocar específicamente en el cuerpo de una directiva o de una política que tiene como objetivo durar, ¿no?, años, se arriesga que o incumplamos, porque de repente este año estamos hablando de un decreto y el próximo año vamos a hablar de otro decreto. Va a ser otro decreto y ya no vamos a poder cumplir con nuestra norma, sino vamos a tener que modificarla. Y si pese a eso tiene más modificaciones, vamos a seguir modificándolo. Entonces, en el cuerpo de una directiva o política es conveniente solamente aludir al marco normativo vigente. Para el caso de nuestra política, vamos a no puntualizar el marco normativo vigente, solamente definir que hay metadatos mínimos que tienen que cumplirse. Bien, pero sí hacía la aclaración, ¿no? Existen estos metadatos mínimos que son obligatorios, existen metadatos condicionales y los metadatos complementarios, ¿no? Los metadatos condicionales están sujetos a la existencia de un metadato mínimo previo, ¿no?, o un metadato previo que la institución por su particularidad o por sus particularidades lo ha definido, ¿no? Y cuando se aplica o existe ese metadato, el metadato condicional se activa, ¿no? Es como decir, o cuando hablábamos de los requisitos de las normas, por ejemplo, ¿no?, decíamos, por ejemplo, ¿no?, si lo ponemos, quizá un ejemplo mucho más cotidiano, si yo tengo, ya, ¿no?, si yo puedo manejar un carro, ¿no?, estoy condicionado, se activa mi condicional a tener un brevete, ¿verdad? Como un requisito, como una condición. Pero si yo no manejo carro, pues no tengo que tener brevete. Pero si manejo carro, tengo que tener mi brevete, ¿no?, mi licencia. ¿Bien? Entonces, de esa misma forma se activan los metadatos condicionales. Y los metadatos complementarios, ¿sí?, son utilizados para poder, se puede decir, complementar los metadatos mínimos que están definidos. Por ejemplo, yo soy una organización dedicada a la supervisión geofísica ¿no?, en el país. Entonces, voy a tener metadatos mínimos, pero, ¿no?, por estas particularidades que yo tengo, voy a necesitar metadatos adicionales, ¿no?, que no los tiene el resto, solamente yo.
Y esos metadatos también los voy a ir completando. Y es por eso que los complementarios son asumidos ya por la organización. Y aquí viene la otra parte de la pregunta, ¿sí? ¿Qué instrumentos serían los que utilizamos en la captura? No, está bien, vamos a registrar todos los metadatos mínimos, ¿no?, durante la gestión y para la gestión y preservación, y todas las aplicaciones tienen que cumplir con eso. Pero ¿qué utilizaríamos? Y eso sí lo podemos colocar dentro de la política. ¿Qué utilizamos para saber qué metadatos colocar y cómo colocarlos? Habíamos hablado de un instrumento para el proceso de captura. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el esquema? El esquema, así es. Sí. Entonces aquí de igual manera, por ejemplo, ¿no? La gestión de los metadatos se podrá regir utilizando, ¿no?, se podrá aplicar utilizando un esquema de metadatos institucional. Bien. Cuando nosotros necesariamente utilizamos aplicaciones informáticas, ya no vamos a estar necesariamente utilizando también los términos descriptores. Vamos a tener que apuntar ya a la figura de metadatos, que es la forma en cómo se almacena dentro de las bases de datos de nuestra institución, para tenerlos ahí presentes y precisar en este caso el instrumento que vamos a utilizar. Bien, ahora mencionábamos que había un mecanismo que también participaba en el proceso de captura, ¿no? Nosotros creamos documentos probablemente digitales, y si no es así, los creamos en papel, pero también, por ejemplo, a través de la mesa de partes, cuando recibíamos documentos en papel, ejecutábamos un mecanismo para poder incorporarlos de forma electrónica. ¿Qué mecanismo o de qué mecanismo nos servíamos para poder hacerlo? Había una codificación. Esa codificación son los metadatos, es decir, por ejemplo, el código del documento, del expediente, la fecha, el asunto, el remitente, ¿no?, el destinatario, son los metadatos. Son elemento y valor de metadato. Pero decíamos que, no, y Daniel lo comentaba. Profesor, ¿se refiere al sistema de gestión documental? ¿Al SGD? No, el SGD es una aplicación informática en sí misma, ¿no? Existen diferentes en el mercado. Yo me refiero al proceso mediante el cual nosotros pasábamos los documentos en papel hacia el entorno digital. La digitalización. Así es. Aquí en la captura es donde entra el procedimiento o el proceso de digitalización. Bien. Entonces, como proceso de digitalización o de forma estratégica, tendríamos que también incluirlo dentro de la política. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a mencionar que digitalizamos o se puede digitalizar documentos y que sea utilizado esto como un mecanismo para incorporar y formar expedientes electrónicos. ¿Bien? Y, por ejemplo, ¿no?, la digitalización a un expediente electrónico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aquí la digitalización la estamos utilizando con ese propósito? Porque estamos en un procedimiento de captura. ¿Ya? Es distinto cuando utilicemos a la digitalización, por ejemplo, con fines de conservación. Cuando vayamos nosotros al procedimiento de almacenamiento, el procedimiento de almacenamiento podemos añadir también la figura de la digitalización como un mecanismo para conservar, ¿ya?, para la preservación. Entonces, la digitalización no es un procedimiento
obligatorio, sino que es un mecanismo que nos permite lograr algo. En este caso, nosotros tenemos documentos en papel y queremos trabajarlos de forma electrónica, nos servimos de la digitalización para lograrlo. ¿Bien? Tenemos documentos, por ejemplo, para el tema de acceso. Para el tema de acceso, también nos servimos de la digitalización, porque si tenemos solamente documentos que quieren ser revisados, leídos, y nada más, entonces digitalizamos documentos y los disponemos para el acceso, para la visualización. Y la digitalización va a tener ese propósito, y no va a estar de eso. Entonces, veamos la digitalización como un mecanismo que atiende un objetivo específico, un objetivo puntual, un objetivo claro y concreto también. Hay momentos que podemos tergiversar y confundimos, de repente nos encontramos digitalizando todo un fondo documental sin un propósito específico, ¿no? Tengamos bastante cuidado con eso también. Bien. A ver, me detengo aquí para poder... No me vaya a pasar, aunque sus compañeras sí me avisan. Ya, todavía tenemos 5 minutos. Bien. Bien, eso es con respecto a la captura. Bien, entonces, uno es identificar bien el proceso de captura de los metadatos. Si vamos a hacerlo a través de aplicaciones informáticas, puntualizar que estas aplicaciones informáticas cuenten con la capacidad para capturar documentos durante su gestión y su preservación. 2, ¿no? ¿Qué instrumento estaríamos utilizando para la captura? Específicamente sería el esquema. Y 3, con respecto a la captura, si vamos a hablar de expedientes electrónicos, entonces vamos a tener que utilizar como mecanismo la digitalización para poder ir incorporando esos documentos al expediente. Bien, eso sería con respecto al procedimiento de captura. ¿Alguna duda tendríamos hasta aquí? Sí, muy puntual, muy claro, como ven, en realidad es la intención de la política. Es por eso que tampoco se hace un documento extenso. Bien. Ahora, si pasamos al procedimiento de clasificación. Cuando hablamos del procedimiento de clasificación, tenemos que responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación de los documentos, expedientes y series documentales en la organización? Eso es mucho más sencillo porque ya el término clasificación lo vemos en varios cursos. ¿Será basado en cómo lo clasifican, profesor, y sobre cómo lleva también la institución? Correcto, sí, es decir, tiene esa intención. La clasificación es básicamente el efecto, ¿no? El efecto práctico o la ejecución de lo que nosotros desarrollamos al momento de hablar de organización, ¿no? Cuando nosotros hablamos de organización documental, ¿ya? Tenemos dos momentos, ¿verdad? Uno en el cual identificamos series documentales, vemos cómo se componen las unidades documentales compuestas, y nos permiten definir instrumentos. Instrumentalizamos, ¿no? Hemos analizado tanto la funcionalidad de la institución que nos permite desarrollar un instrumento, que es el cuadro de clasificación, ¿no? En el caso del Perú, el cuadro de clasificación de fondos. Entonces, tenemos un proceso de análisis y un proceso resultante, que es el cuadro de clasificación, perdón, un instrumento resultante, que es el cuadro de clasificación. Y luego viene, ¿no? Es decir, ¿para qué nos sirve un cuadro de clasificación? Para clasificar, ¿correcto? Entonces, ahí la aplicación de lo que es organización, la clasificación, ¿no? Mi propósito es clasificar. Bien, entonces, cuando nosotros clasificamos, ¿no? Y queremos definir un compromiso para nuestra organización respecto a esta clasificación, ¿cómo lo expondríamos o cómo lo delimitaríamos? Profesor, ¿podría ser de que cada unidad de organización hagan su transferencia de manera ordenada, con inventariado y todo? Ya, pero aquí estamos en transferencia, está aquí.
Ahí está la transferencia. En clasificación, recuerden que la clasificación no empieza en el archivo central, sino la clasificación empieza desde que se crea el documento. Entonces, si aquí, por ejemplo, en la creación... En el archivo de gestión, pues perdón, en la oficina de administración. Claro, en la oficina de gestión es donde empiezan, ¿no?, de forma responsable a clasificar. Y eso es cuando... Buenas noches, disculpe que la interrumpa. El profesor está esperando. Correcto. Sí, profesor, justamente. Quería interrumpirlo hasta que acabe su... No se preocupes. Listo, chicos. Entonces, bueno, nos quedamos pensando en cómo sería la orientación hacia la clasificación. ¿Sí? Bastante atentos con eso. Y bueno, el día viernes continuamos con ello. Más bien, déjenme confirmar, por favor, a los compañeros para que no vaya a darse asistencia. Aquí está. Está bien, profesor. Brien Vados y Joana Nunayaye. Sí, profesor, presente. Disculpe más bien la tardanza. Listo. Bien, chicos. Entonces, bien, les agradezco nuevamente la atención y nos vemos el día viernes. Adelante con el siguiente. El viernes, profesor. Nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias. Hasta el viernes, profesor.